Bueno, muy buenas tardes, David, un placer saludarlo. Yo pertenezco a la Institución Educativa América. Siempre con Rosalba también soñamos que ibas a ir al colegio, pero siempre hubo una razón por la que no pudiste ir. Entonces, hoy pertenezco a la América. Un saludo también para todos los presentes, para todos los que nos han acompañado durante este tiempo, a los que hoy llegan y que esperamos nos sigan acompañando, que nos sigan acrecentando esta labor tan linda. Obviamente nos ha tocado, como lo decían ahorita todos, yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad y hacer de esta herramienta tecnológica algo muy valioso, con aportes muy significativos para todos. Algunos nos ha dado más dificultad, pero al intentarlo y lograrlo también hemos ganado una batalla con ese temor a enfrentar otras cosas. Entonces a todos muchas gracias, bienvenidos de nuevo y esperamos que hoy se puedan enriquecer muchísimo con la presencia de David en esta sala. Muchas gracias. Bueno, entonces para continuar, vamos a hacer la lectura de uno de los cuentos de David, que está dentro del libro Buenos Muchachos. Se llama Táparo. Estaba en la recepción del periódico. Fingí leer un libro. Kelly, compártalo, por favor. ¿Ya los pueden ver, Rosalba? Sí, ya lo vemos, Kelly, gracias. Táparo. Estaba en la recepción del periódico. Fingía leer un libro, en espera de que alguien se acercara para decirme: bien queda, pase, señor Betancourt. El jefe lo espera en la oficina. Cuando sentí que unos ojos me miraban insistentes, incomodándome, acrecentando mis nervios, y por detrás de mi cuello se metían en las hojas del libro abierto. ¿Fernando Vallejo?, me preguntó muy amablemente, como si me conociera. Volteé al instante como si su voz fuera un pinchazo de alfiler y mis nervios del momento le aclararon. No, señor Betancourt, me llamo David Betancourt. Sonrió burlándose, me daba palmaditas en el hombro y me sentí un tonto cuando caí en la cuenta de que no se refería a mí, sino al escritor del libro que tenía en mis manos. Sus ojos obsesionados en mí vieron cómo se enrojecía mi rostro por la tonta declaración y después su nueva pregunta como temblando mis manos y pies llenos de miedo. ¿Sabes quién soy? No sabía quién era ese hombre joven, barbado, gordo, pequeño y con el pelo peinado para un lado, pero se me pasó por la cabeza que seguramente por la elegancia, fragancia, apariencia, era el director del periódico, a quien en unos minutos le estaría diciendo por qué yo merecía trabajar allí. No, señor, no sé quién es usted. Yo soy, cuando me disponía a identificarme, a decirme que yo era el de la hoja de vida, él recomendándome, el recomendado por el alcalde, el que venía para la entrevista, el periodista, el hijo de él, me interrumpió abruptamente y mirándome a la cara, dijo: Mejía, hombre, Juan Diego Mejía, el del pupitre de al lado en el colegio, el gordo, el del peinado Alf. Lo miré a la cara y lo reposé como él antes a mí, pero no se me hacía familiar. Pensé rápidamente que todo era una confusión o un juego que hacía parte de la entrevista, una trampa de esas que se inventan los psicólogos para conocer la reacción inmediata a las situaciones incómodas, una fullería para identificar la personalidad. Le respondí que no con la cabeza, extrañado, que no me acordaba de él. ¿Cómo que no te acuerdas, Táparo? Yo, yo soy, yo soy Táparo, el del Fray Rafael, el colegio de curitas que quedaba por la plaza de mercado donde padecimos la adolescencia. ¡Uf! Respiré profundo y sentí un descanso tremendo que me quité un peso de encima, porque frente a mí no tenía ningún director de periódico sino a Táparo. Sí, era él, Táparo, pero con pelos en la cara y voz gruesa.
Mi memoria fue entonces 20 años atrás y lo vi sentado a mi lado, mudo, con la cabeza agachada y la mirada en el piso, esperando con resignación un golpe de cualquiera o un borrador, sacapuntas, transportador en la nuca, siempre a mis órdenes, rindiéndome pleitesía sin rebelarse nunca. Lo vi en mi mente caerse 1000 veces, tropezarse, metido de cabeza en la caneca de basura durante todo el recreo, pidiéndome que por caridad, aunque fuera, lo dejara adentro, pero boca arriba. Evocando, se me salió una sonrisa de nostalgia por los buenos tiempos idos. Quise abrazarlo por ser tan bueno en ese mundo de monstruos como yo, pero antes de decidirme, tuve que arrodillarme para recoger del piso las cosas que habían caído cuando levantó al revés el maletín. ¡Táparo! ¡Claro! Ya me acordé de ti, Táparo, le dije, mirándolo de arriba abajo arrodillado. Pero al instante sentí pena por decirle Táparo, pues él solo había mencionado el apodo para que yo lo reconociera. Además, la ausencia prolongada acaba la confianza. ¡Qué alegría verte! No te he olvidado, dijo tímidamente y me ayudó a levantar. Nos miramos a los ojos como reconociéndonos y me abrazó con fuerza, como si me quisiera. ¡Qué alegría verte! No entendía por qué Táparo sentía alegría de verme, si yo me había encargado de mortificarlo durante los últimos 3 años de bachillerato. Recuerdo que luego que se volvió una costumbre que yo le robara el desayuno, Táparo, para no aguantar hambre, comenzó a llevar 2 jugos y 2 sándwiches y 2 paquetes de papitas. Cuando le empacaban una unidad de algo, me buscaba y me la entregaba, sin probarla, para evitar un golpe. Recuerdo también que lo obligaba a bajar a la tienda en plena clase para que comprara con 500 pesos que le daba, 3 bolis de 200 para Amado, Arteaga y yo. Cuando regresaba le pedía 300 de vuelta, dejándolo en ocasiones sin plata para el bus de regreso a casa. Los 200 que sobraron, déjelos para usted por el mandado, le decía. Y Táparo, con los ojos encharcados, respondía, gracias. Gracias, mi Dios le pague. Química y matemáticas. Espere que me embolato. Dios le pague. Química y matemáticas. Táparo siempre las habilitaba porque no le alcanzaba el tiempo para hacer sus exámenes, porque tenía que hacer 3. Y nosotros desde afuera del salón, muertos de risa por allá en diciembre, en que no había alma en el colegio, le gritábamos, vago, bruto, ignorante, desjuiciado. Eso le pasa por no estudiar, por estar pensando en mujeres en pelota, ¡burro! ¿No te he olvidado? ¿Cómo me iba a olvidar? Táparo, si yo antes de que sonara la campana que indicaba que ya, por fin, era hora de irse a casa, le llenaba la maleta con papel higiénico que sacaba de las canecas del baño, a veces con arena. Él me miraba con tristeza como diciéndome, ¿por qué? Me hace esto si yo a usted lo respeto, como con impotencia, casi llorando, y me sonreía. Era el último en salir. A mí también me da mucha alegría verte, Juan Diego. A propósito, ¿qué sabes del colegio? Del cura Montoya, de Jairo, el de religión, de Arístides, el de filosofía, de los muchachos. Le pregunté por educación, por seguirle la corriente, pero ¿qué importaba eso, ya después de tanto tiempo? Quise salir corriendo, que me tragara la tierra y alejarme de ese maldito periódico y del buen Táparo que me hacía sentir incómodo, el peor humano. Nada, Betancourt, de nadie sé nada, del colegio no sé tampoco, me respondió. Y su teléfono móvil cayó al piso. Lo recogí y sentí deseos de abrazarlo. ¿Qué iba a querer Táparo saber de los malditos que habían tirado en sus mejores años de vida? Esos que le recordaban su misión. ¿Qué iba a querer saber del cura que le generó 1000 complejos haciéndolo subir a la tarima en los actos públicos para que izara la bandera, recitara un poema, dijera en voz alta con ganas de volver cuanto antes al silencio, la oración de la paz, o enumeraba las ventanas de la camisa por dentro, de respetar a los mayores, de no desear la mujer del prójimo en un colegio de hombres, de pagar la matrícula puntualmente, mientras todos abajo nos moríamos de la risa.
Le tirábamos cosas, lo burlábamos. ¿Qué iba a querer saber de profesores de filosofía y religión, que lo hacían sentir el más idiota de cuantos hay en el planeta y que creían que arriba de las nubes estaba Dios con una libretica, apuntando pecados al frente de cada nombre? ¿Qué iba a querer saber el ilustrísimo colegio Fray Rafael de la Serna? Al que le debe la timidez y los miedos que tuvo que ahora puede tener. Yo sí he tenido contacto con algunos, le dije sin mencionar un solo nombre para no traerle malos recuerdos. El colegio lo tumbaron y en su lugar construyeron otro robadero, un edificio de apartamentos más rentable que la educación. ¿Unidad residencial franciscana?, preguntó irónicamente sin esperar respuesta. ¿Y con quiénes te has encontrado? Con Amado, Arteaga, Tobón. Asentí con la cabeza. Ustedes eran unas plagas, afirmó sonriente. Usted, la mayor de todas. ¿O no? Querido amigo Betancourt. Sí, respondí para mí. Quise desaparecerme, salir corriendo de ese lugar. No soportaba que alguien fuera tan amable conmigo después de todo el daño que le había hecho, que me dijera, querido amigo. Hubiera preferido que Táparo, a propósito, no se había quedado flaco y enano como yo. Me cogiera a golpes y delante de todos los del periódico, incluso del director, que no demoraba en salir a llamarme para que entrara a su oficina, me metiera en cualquier caneca de basura boca... Kelly, ¿me lo subes? Boca abajo, boca abajo, o me torciera los dedos hasta llorar de dolor, o me obligara a tomar sus babas o a quitarme la camisa y modelar. Kelly, se me fue el texto. Y modelar por todo el periódico para que todos se rieran de mí, para que todos se dieran cuenta de que yo era un idiota, el más idiota, o me tirara con cosas en la cabeza sin poder llorar, porque si lo hacía me cogía a coscorrones, o me hiciera poner en cunclillas con el álgebra de Baldor en cada mano mientras todos me gritaban flojo. Y me tiraban papeles mojados con babas en la cara. Quería salir corriendo de allí porque Táparo no advertía irse. Se podría quedar 2, 3, 10 horas hablándome del colegio, de sus verdugos, de los buenos tiempos, mientras yo no tenía nada de qué conversar con él. Era embarazoso el encuentro y, para colmo, en ese lugar y en esa situación. Bueno, ¿y tienes hijos? ¿Qué haces? Le pregunté por cortesía, aunque por las continuas miradas de la gente del periódico, el entrar y salir de la secretaria en la oficina del director y la angustia que me producía la entrevista, quería y necesitaba que Táparo se fuera ya. Sí, tengo una. Se llama María Cecilia, como la profesora de inglés. ¿Te acuerdas de ella?, me preguntó. Y siguió contando hasta que por mi bien lo interrumpí. Perdón, Juan Diego. ¿Por qué no me das un número telefónico que yo te llamo para que nos encontremos en estos días y nos tomemos algo? Por supuesto, hombre Betancourt, No, estoy de afán, pero me comprometo a reunirme contigo porque hay mucho de qué hablar, le dije cortante. Voy por un esfero. Espérame, me dijo contento por mi invitación de volver a ser amigos. A usted también apunta el mío, mi querido amigo Betancourt. Táparo se levantó de la silla y me produjo alegría ver la camisa mal metida dentro del pantalón, los zapatos brillantes, que antes yo no soportaba y le ensuciaba con la tierra. Se me escapó una sonrisa de aprecio y distinta a la de los tiempos pasados, viéndolo caminar torpemente. Te hacía donde estaba la secretaria que le prestaría el esfero, viendo su pantalón arriba hasta el ombligo, su peinado infantil, su descoordinación, su ternura. Lo escuché pedir un esfero con la amabilidad y la educación de siempre. Lo escuché. Préstame algo con que escribir, urgente, que necesito apuntar el teléfono de un gran amigo de antes. Ah, Rosita, y haz pasar a mi oficina al joven de la entrevista. Qué pena con él. ¿Listo? Muy bien, excelente cuento.
Bueno, ahora ya después del cuento, les contaba que página 18, que es nuestro medio de comunicación, está haciendo el ejercicio de reportería y el ejercicio que hacemos cotidianamente de cubrir eventos y de estar, pues de aprender a ser periodistas. Está acá cubriendo el evento. Invito a Samuel Duarte y a Santiago, que son los moderadores, para que demos inicio al conversatorio. No sé si, bueno, no, antes nos toca presentar al señor David Betancourt. Para todos los que no estaban ahora, presento a David Betancourt. Él es un escritor de Medellín, muy joven en su corta carrera, lleva ya 7 libros publicados, no sé si todos los vieron en la presentación. Está radicado en México y quiere mucho a Medellín, y hay una cosa por la que nos interesa mucho, tanto en el taller de lectura como pues él como escritor, porque nos parece que es un escritor, es un joven que escribe para jóvenes, y sin ser, y cualquier persona que lo escucha pues queda como contagiado, como que queda entusiasmado con su lectura, pues al menos es lo que he percibido. David, bienvenido, y cuéntenos o sea, cuéntenos de usted acá para este público que lo está escuchando y viendo. Háblenos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho. Muchas gracias por la lectura del cuento. Hace tiempo no leía ese cuento Táparo, que la gente me pregunta mucho por él, que si ese David Betancourt soy yo, pero no soy yo, ese es un homónimo, porque yo no soy tan malo como ese personaje. Bueno, yo escribo desde muy joven. Yo quería estudiar, o sea, en la época de cuando uno termina el colegio, pues está terminando el colegio, como uno no saber qué hacer, qué estudiar, y yo estaba en esas, y pensé en algún momento pensé que lo mío era estudiar medicina, porque mi hermano estaba estudiando medicina y no sé por qué, como por imitación, pero en ese momento en el colegio me dio por sacar un panfleto que se llamó El Impío. El Impío era 3 hojas que atacaban, por ejemplo, a los malos profesores, que era venenoso ese panfleto, y se mandaba anónimo, con seudónimos, o sea, ciertos artículos los escribía uno que se llamaba el bufón, otro que se llamaba el tosco y otro que se llamaba el erudito, pero era yo. Además, con la ayuda de mi papá, que mi papá también, como cuando estudió en el colegio, en la universidad, se quedó con las ganas de ser revolucionario, entonces se sentó conmigo a escribir artículos en contra del colegio y denunciando, no en contra del colegio, sino denunciando los malos saberes. Y ahí, escribiendo ese panfleto que llegaba cada mes, al ver que los muchachos lo recibían en la puerta y emocionados, y al ver a los sacerdotes del colegio Fray Rafael de la Serna desesperados, investigando, ofreciendo plata para, damos 20,000 pesos, por ejemplo, al que nos diga quién es el autor del Impío, y a mí me llamaron y me dijeron que yo sabía quién lo hacía, que denunciara. Entonces, esa algarabía que se formó en torno a ese periódico me motivó a mí a escribir. Y entonces empecé a escribir cuentos y cuentos y cuentos, y pues pésimos. Y ahí me metí a estudiar periodismo. Y en periodismo empecé a ver que lo mío era más que, como el periodismo te pide verdad, te exige que lo que digas lo puedas comprobar, que sea cierto, y yo soy como un mentiroso profesional. Entonces yo lo que quería era decir mentiras, y para decir mentiras no podía escribir periodismo. Yo escribía crónicas y me inventaba, por ejemplo, personajes. Entonces yo decía, en el Parque de San Antonio hay un indigente que lee mucho, y pintaba una historia, pero era totalmente inventada.
se la presentaba a los profesores de periodismo como real y ellos se la creían y decían, no, maravilloso, yo quiero conocer a ese personaje de la crónica. Y yo me fui con un profesor de periodismo a buscar al personaje que yo me había inventado. Pero entonces, para no seguir molestando con eso, entonces más bien decidí que lo mío era la ficción, más que el periodismo. Y me metí a estudiar filología hispánica, que terminé. Pero aclaro, uno para ser escritor no tiene que estudiar nada que tenga que ver con la literatura, ni filología, ni nada de eso. Hay escritores muy buenos que son biólogos, otros que no son nada, otros que, o sea, nada tiene que ver la literatura. Pero yo me decidí a estudiar filología y me di cuenta que antes de empujarme a escribir, como que me pasaba lo contrario. Bueno, pero la terminé por darle gusto a mis papás y fue a aprender a escribir, pues a escribir cuentos, que era el género que más me gustaba leer. Entonces, si bien, y la gente, pues, y cuando uno escribe cuentos, la gente le dice, ¿y por qué no escribir novela? ¿Y por qué no escribir novela? Creen que la novela, o sea, creen que el cuento es como el primer paso para usted poder ser un novelista. Y están muy equivocados, como el entrenamiento para uno poder escribir un texto más extenso. Y están muy equivocados porque yo considero que si hay dos géneros literarios que son muy, muy complejos, son la poesía y el cuento. ¿Por qué? Porque es que la poesía necesita de cierto genio, no cualquiera puede escribir poesía. Y el cuento tiene unas limitaciones, unas limitantes muy grandes. Por ejemplo, el cuento no te permite que vos digas, o sea, te alargues o te vas por las ramas o digas lo que se te antoja o lo que estás pensando o te desahogues. No, eso es más para la novela. La novela te permite irte por todas partes, mientras que el cuento te pide que seas muy intenso y que digas muchas cosas en pocas páginas. Y entonces empecé a escribir cuentos y cuentos y cuentos, pero sin ninguna pretensión de publicar. Pero en ese tiempo conocí a un profesor en la universidad que le mandé un cuento y me dijo que le gustó y siguió leyendo esos cuentos que forman el libro Buenos Muchachos. Y yo pues no creía mucho en lo que escribía porque pues nos pasa a muchos que hasta que no nos aprueben algo, dudamos de nosotros. Entonces yo no confiaba mucho, yo escribía por escribir, pero en cuentos y cuentos, y el profesor animándome, los junté y ese es Buenos Muchachos, que también lo mandé sin creer mucho a un premio y quedó de segundo, y entonces me animé más y después lo mandé a una editorial, a la editorial de la Universidad de Antioquia, y la editorial decidió publicarlo. Y entonces ahí yo ya me creía García Márquez, porque es que pasa que primero uno cree que es nadie, y después con el mínimo halago uno cree que es Dios. Y entonces empecé a escribir como si fuera pues la gran cosa, y empecé a pues cada vez y pues como a escribir con más gusto y a disfrutar lo que hacía y a tomar esto ya como una cosa seria, como decir, yo lo que quiero es ser escritor. Y ahí empecé ya a escribir libros y a la fecha ya van 7 libros. Pero bueno, y otra cosa que decía era que cuando yo empecé a escribir, cometí varios de los errores que cometen los principiantes. Uno, que es que vos empezás a leer teoría sobre el género que vas a escribir. Entonces yo me atiborré de teoría y teoría y teoría y teoría, y manuales de cuento y decálogos de cuentistas y todo eso. Y yo creo que el mejor entrenamiento para usted escribir un género o cualquier cosa no es leer la teoría sobre el género, hay que leerla, sí, pero principalmente es leer, si yo quiero ser un cuentista, leer cuentos, y leer cuentos y leer cuentos de terror, de humor, de todo tipo de cuentos. Y otro de los problemas es que yo empecé a escribir como complicándome. O sea, utilizaba palabras que no eran mías y entonces yo ponía la palabra que era mía y le buscaba un sinónimo bien rebuscado y empezaba para que eso se viera muy, muy, muy complicado, y eso es un error. O sea,
Hay una cosa que se llama la secreta complejidad. Borges habla de la secreta complejidad, que es que vos lees un texto y lo ves tan ameno, como por decir ustedes que son tan jóvenes que leían, me supongo que han leído a Andrés Caicedo y a ese tipo de autores, que usted dice, no, yo soy capaz de escribir como él. Usted lee un cuento y uno dice, no, es como con esas palabras, y él habla como yo, y dice lo mismo que yo pienso, y son mis calles, entonces uno dice, no, eso es facilísimo, yo soy capaz de escribir así. Eso es la secreta complejidad, es todo lo contrario. O sea, detrás de esa espontaneidad y eso tan entendible, hay un trabajo tremendo del escritor para volver todo como papita para el loro, para que usted lo entienda fácil. Pero en ese tiempo yo creía que la buena literatura o lo que era muy bien hecho era lo que yo no entendía, lo que tenía que leer y con un diccionario en la mano, y eso es un grave error. O sea, la mejor literatura la encuentra uno en lo que usted está leyendo, y usted no tiene que coger un diccionario y que le hablan con las palabras cotidianas y que no utiliza términos rebuscados. Qué bueno, David, escuchar esos inicios de cómo empezaste con todo este tema de la escritura. Ya sabemos pues que Página 18, aparte de ser partícipe de estos talleres de lectura, también estamos cubriendo este evento y tenemos preguntas para usted. Las personas que se deseen vincular con alguna que otra pregunta, el chat en este momento estará abierto para que vayan escribiendo alguna pregunta de acuerdo a lo que vayan escuchando de David, o si tienen alguna inquietud del cuento que leímos. Para eso tenemos el invitado de hoy, que es David. Entonces, Samuel Duarte, que es uno de nuestros compañeros de Página 18, va a empezar con una de esas preguntas que primeramente ya respondió una, y vamos a continuar con la otra. Samuel, adelante. Bueno, sí, como decía Santi, ya respondiste la primera pregunta que había planteado. Y bueno, la segunda... ¿Cuál era? Era, ¿en qué momento de tu vida elegiste ser escritor? Y si antes de tomar esa decisión pensabas en otra profesión. Pero yo te agrego ahí una cosita. O sea, para ser escritor, más que sentarse a escribir, es antes de todo sentarse a leer. O sea, uno no puede ser un escritor si no lee. Y entonces le agrego a esa pregunta, pues, para que no pierda la pensada de la pregunta, que mi papá, cuando yo era muy joven, él al ver que yo no tenía como el gusto por la lectura, él me decía, tenga este libro y le doy este billete si usted me hace un resumen en una paginita. Y entonces yo leía el libro, le entregaba el resumen y él me entregaba el billete. Y después otro libro, y después otro libro, y después otro libro. Yo ya me estaba volviendo multimillonario. Yo ya nadaba en plata, yo ya leía nadando en plata. Cuando mi papá, al ver que yo ya estaba enviciado, me dijo, no, yo ya no le voy a pagar nada, usted verá. Y entonces yo dije, bueno, entonces yo no vuelvo en mi vida a leer un libro ni a hacer un resumen. Pero ya estaba como el bichito, como el gusto por la lectura, y empecé fue a leer sin que me pagaran. Pero entonces, para que le digan a sus papás que les paguen para leer. Sí. Apenas pasa la pandemia, bueno, que sigan. Y la segunda pregunta. Casi en bancarrota el papá. La segunda es, ¿cómo es el apoyo a los escritores aquí en Colombia? Y para ti, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido? O sea, al principio es muy difícil. Por ejemplo, yo antes lo que hacía, pues yo tenía un libro, o sea, un escritor tiene un libro y no ha publicado nada, y es muy difícil porque se encarta con el libro porque hay muy pocas posibilidades de publicar. Bueno, ahora ya no tanto, ya hay becas de creación y todo eso, pero tenés que concursar. Pero después pues yo tuve la suerte de que me publicó la editorial de la Universidad de Antioquia, y después que al segundo libro se ganó un premio internacional, y entonces ya me empezó, yo ya no tenía que ir a la editorial, sino que las editoriales ya me escribían para que yo les mandara un texto. Pero uno cuando va a escribir no debe ni siquiera pensar en eso. Eso si usted es bueno y lo que usted escribe es bueno, las publicaciones van a llegar de alguna manera, no ganándose premios, no importa cómo, pero van a llegar, porque pues editoriales hay,
y no mucho apoyo, pero hay espacio siempre para cosas buenas. También está que hay privilegiados, pues hay gente que no es nada buena, pero publica las grandes editoriales, y que no es nada buena y son los que más venden libros. Entonces, y repito, no, la intención no es, o el propósito no debe de ser cómo yo me voy a sentar a escribir para ganarme el Nobel, o yo me voy a sentar a escribir para que la gente compre mis libros o para ganar plata. No, primero, plata no se va a ganar. Segundo, el Nobel tampoco. Y uno no debe pensar en eso. Y escribir por placer. O sea, es que el que escriba pensando en que va a ganar algo o va a tener algún beneficio, está en la olla. García Márquez, por ejemplo, decía, le preguntaron una vez que él, ¿por qué escribía? Y él decía, yo escribo para que me quieran más los amigos. Y uno por ese tipo de motivos es que debe escribir. Uno debe escribir para que por ejemplo, también es muy bueno escribir para que lo detesten más los enemigos. O sea, hay muchas opciones para escribir, o escribir por gusto, o escribir pues yo escribo por placer, pero ese placer es un placer muy tortuoso, porque escribir, si hay algo para mí muy, muy tortuoso, es escribir, porque escribir no es sentarse a redactar, sino que detrás de eso, a los que escriban ven que hay un problema tremendo. O sea, no es sentarse a escribir un poema tan bonito, no, hay cosas muy, muy complejas detrás de la escritura. Bueno, muchas gracias, David. De nada, hermano. Bueno, también tenemos otra integrante de Página 18, ella es Isabela Gómez, que también ha formulado una que otra preguntita para ti, David. Vamos a escuchar a Isa y también a darle la bienvenida para seguir con este conversatorio. Ya en un segundito vamos a seguir con las preguntas que tenemos en el chat, ya tenemos unas cuantas. Vamos a darle la bienvenida a Isa. Isa, hola. Hola Santi, gracias. Hola David, ¿qué más? Gusto en Hola, conocerlo. Bien. Tengo una pregunta para ti, y es hablando más como en el tema profesional y en el tema personal. La pregunta es, ¿cómo era el David de tu primera publicación y en qué se diferencia y en qué se parece al David de tu última publicación? Bueno, al David de la primera publicación no tenía canas. Ya está lleno de canas. Ese es el primer libro, Buenos Muchachos, en 2011. Y acaba de salir en este año. Pero, pues, no sé cómo será, cuál será el cambio mío, pues físico el que dije. Pero de la literatura sí es muy brusco el cambio, porque si ven en Buenos Muchachos hay cuentos hasta de media página, hay cuentos de 2 páginas, el que más tendrá 4 o 5, mientras que en los últimos libros los cuentos, y son los del primer libro, son cuentos muy como siguiendo el esquema del cuento clásico, que es que muchísima tensión y que al final hay un final sorprendente. Y, o sea, como en cambio en el otro, en el último libro, son cuentos, hay hasta cuentos de 40 páginas. ¿Qué pasó ahí? Que empecé a tener más confianza. Y entonces cuando uno tiene más confianza, o la embarra o le va bien. ¿Qué más pasó? Que empecé a asumir muchos más riesgos. Entonces ya a mí no me tiembla la mano para decir muchas cosas, y asumo más riesgos con las estructuras, con los personajes, con los diálogos, con los narradores, con todo. O sea, el primero era un escritor más timorato, y el segundo es un escritor más arriesgado. Más o menos así. ¿Respondí o no respondí? Si no, me regaño. Sí. No, tranquilo. Gracias, David, por esa respuesta. Bueno, vamos a ir dando paso entonces a una de las preguntas del chat que nos hace en esta primera instancia María Camila Rendón. Y pregunta, David, ¿de dónde viene tanto sentido del humor? Y a su vez, ¿cuáles son sus referentes?
Bueno, esa pregunta es muy buena porque, o sea, primero la literatura mía, los libros míos, los han catalogado algunos en 2 puntos. Uno, humor y otro para jóvenes. Y no es así. O sea, para los míos los libros míos son para pelados, pero también para gente muy grande. Y el humor es como, yo lo he explicado alguna vez, que no es el típico humor, porque cuando se habla de literatura de humor, a veces se ve como una literatura como muy banal, como muy superficial, como que es una literatura de chistes. Y la literatura mía nada tiene que ver con ese humor facilista, sino que el humor de mis libros es como, o sea, yo lo tengo metido, es más en la ironía. O sea, es ironía, es humor negro, es sarcasmo, y también el humor lo encuentran en las hipérboles, porque yo exagero como antioqueño que soy, con las exageraciones, y a la gente la divierten las exageraciones. Y el humor mío está también puesto en el fracaso. Yo también contaba hace poco en una entrevista que nosotros los colombianos y los latinoamericanos por lo general somos muy maldadosos. Entonces disfrutamos mucho, o nos gusta, o nos hace reír, como las tragedias ajenas. Entonces cuando yo empiezo a contar una historia de un fracasado, la gente se muere de la risa. ¿Por qué? Porque está viéndolo desde otro lugar, lo está viendo desde el lugar del que puede juzgar. Entonces nos reímos de él. O también otro ejemplo, vos vas caminando y hay un hueco, y alguien va delante de vos y se va al hueco. Vos, antes de ir a correr a rescatarlo, a sacarlo del hueco, vos te reís. Y después decís, ¡ay, jue madre! ¿Verdad que se cayó? Y ya quitándose la risa, vas y lo sacas. O sea, disfrutamos como las cosas malas que le pasan a los otros. Y eso hago mucho yo con los cuentos. O sea, los fracasados. En el libro anterior a este último, es un libro de puro fracaso. O sea, es de ladrones que al final, o sea, que uno dice ladrones honrados, que es gente que o sea, ni los ladrones, ni los sicarios, ni ninguno de ese tipo de gente triunfa, siempre fracasan. Y entonces eso lo hace reír a uno. Pero no es, y repito, un humor como del chiste, porque cuando a mí me dicen, hay un libro de humor, entonces vos lo compras y lo lees y parece Sábados Felices. Y ese no es el caso con lo que yo escribo. David, hola, yo soy María Camila, la que hice la pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bien, decía lo del sentido del humor, es porque precisamente como tú dices, digamos que el sentido del humor que yo noto en lo que he leído, que has escrito, no tiene nada que ver con eso de hacer chistes, sino que tiene como mucho que ver con relatar minuciosamente como las cosas cotidianas, ¿cierto? Y encontrar como esa gracia o ese sentido del humor, pues que yo creo que de pronto puede ser distinto al humor o a los chistes, pues como en eso cotidiano. ¿De dónde, o sea, vos tenés ese sentido del humor en general en tu vida? ¿Sos así de irónico? O sea, como que ¿de dónde viene como esa chispa para encontrar el sentido del humor en esas cosas que son más bien sutiles, pero que a nosotros nos generan gracia, pues que al lector le genera gracia? Sí, claro, no, yo entendí tu pregunta, pero hice como la aclaración. Bueno, si es mi personalidad nada tiene que ver con lo que se ve en los libros, porque yo soy una persona sumamente introvertida. Yo, tal vez esos personajes y ese humor y ese modo de ser viene siendo como yo borracho, pero yo en sano juicio es otra cosa. Yo en sano juicio soy muy parco, pero ya con tragos en la cabeza sí soy como más extrovertido, más irónico, más burletero, más muchas cosas. Pero sí, como que es la personalidad mía cuando no estoy con extraños, o cuando estoy con extraños pero con traguitos. Ah, ese es tu otro David.
No, Muy ese no bien. es ese es el mismo, pero borracho. Escuchemos a otro integrante de página 18 que también tiene alguna pregunta para usted, en este caso Samuel Andrés Areiza, que también tiene unas preguntas para David. Samuel, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, David. ¿Me escuchas bien? Sí, hermano, muchas gracias. Listo. Acá en página 18 sabemos que en tu productiva carrera has sido ganador de numerosos premios. Entre ellos están el Premio Nacional de Cuento La Cueva, que tuvo sede en Barranquilla, Concurso Internacional Associate en Venezuela, entre varios otros. Pero cuéntenos, por favor, ¿cuál o cuáles de estos premios no esperaba ganar y lo sorprendió cuando lo hizo? Y también si nos podría contar una anécdota de ese mismo momento. Bueno, yo nunca pensé que me iba a ganar un premio, porque en estos premios de literatura pues participa mucha gente, pero el premio fue el de La Cueva, que fue hace ya varios años y pagaba como 20 millones de pesos por un solo cuento, y participaban como 1.500 personas. Entonces yo decía, pues 1.500 escribiendo es muy difícil, pero yo siempre tenía pensando, si gano es porque hay muy buenos jurados, si pierdo es porque son muy malos los jurados. Pero entonces, en este caso sucede que hubo muy buenos jurados y los gané. ¿Qué pasa con ese tipo de premios? Que, mentiras, digo que un premio jamás va, o sea, el que gana el premio no quiere decir que es mejor que el segundo, el tercero o el último, porque eso depende mucho del gusto de los jurados. Si, en este caso coincidieron personas, escritores, que eran los jurados que tenían como un gusto afín al mío. Pero si en ese caso el jurado hubiera sido de gente que le gustaba más, como decir, la literatura histórica o la literatura de terror o otro tipo de literatura, seguro no hubiera ganado yo. Entonces, un premio, además de que tiene que tener calidad del texto, se necesita de muchísima suerte. Pero este premio de La Cueva a mí me abrió muchísimo las puertas. Apenas lo gané, me buscó la editorial Planeta, que es una editorial pues, que es ya muy prestigiosa, y empecé a publicar con esa editorial, y después ya me buscó otra editorial que también es muy importante, que es Random House, y ya seguí por ese lado. Es un premio muy bueno, pero el que tal vez me dio el empuje fue el de Venezuela, porque apenas estaba en el segundo libro, y al decirle a un pelado de, ¿cuántos tendría? 20, 30 años o algo así, sí, como 32 años en ese entonces, y que le digan que uno se ganó un premio internacional, es una motivación tremenda. Entonces ahí sí vuelva a creerse García Márquez y empiece a escribir y a escribir y a escribir y a escribir más. O sea, esos premios lo que hacen es que te consiguen lectores uno, y te dan confianza. A propósito, yo para ese premio de Venezuela me fui con mi esposa y juntamos una plata y lo mandamos por correo certificado a Venezuela, y nunca nos dimos cuenta que el libro había llegado, pero un día me llamaron y me dijeron, usted se ganó el concurso. Que García Márquez tiene una historia similar, que es que él cogió 100 años, estaban mal de plata él y la esposa, y le dijo a la esposa, saque unas moneditas y mándelo a la editorial el libro, y fueron, y no tenía el dinero suficiente para enviar el libro, entonces digo, no le alcanza sino para enviar la mitad. Entonces, bueno, entonces mandemos nada más la mitad, y mandó la mitad, pero se equivocaron y mandaron fue la segunda parte. Bueno, Samuel Andrés, ¿no tiene más preguntas? Bueno, muchas gracias, David, porque me parece muy importante esto y que nos cuentes como algunas experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera, pero me gustaría que nos contaras un poco más
sobre como, no sé si decirlo así, pero la filosofía de beber para contarla. Bueno, Beber para contarla es un libro de borrachos que escribí totalmente sobrio. Y porque sí, es muy bueno. O sea, no sé quién decía que hay que escribir sobrio y corregir lo escrito borracho. Yo lo escribí sobrio y lo corregí sobrio. Y es un libro sí, de borracheras, pues, de borracheras. Es un libro de borracheras que tiene como 10 cuentos y que es en Medellín, que es en Medellín, pero ahí en ese libro es donde yo empiezo a hablar también de México, donde vivo. Y es un libro que prácticamente escribí becado porque yo venía de trabajar de Colombia en la Universidad de Antioquia y llegué a México dejando el trabajo y lo escribí becado porque yo no hacía más que escribir el libro en la casa mientras mi esposa estudiaba. Y entonces estudiar acá significa que el gobierno te paga el estudio, te paga por estudiar. O sea, cosa que tristemente no hay en Colombia. Pero acá te pagan por estudiar y entonces mientras ella estudiaba, el gobierno le daba plata y con esa plata vivíamos los dos y tenía el tiempo suficiente para escribir y barrer la casa y trapear y cocinar. Y entonces fue como que en el momento preciso para decir, lo mío, o sea, lo mío es ser escritor. Ya lo había definido antes, pero un escritor que no trabaja. O sea, un escritor que se dedica a escribir. Entonces estamos en busca de becas y becas y becas. Y vamos a abrir una cuenta en este grupo para que nos depositen plata para poder seguir escribiendo. Claro, abra la alcancía. Se la llenamos. Aprovechando ahí un plan así sacado. Bueno, continuamos con las preguntas del público y Brian Loaiza pregunta: si hubieras estudiado medicina, ¿en qué te hubieras especializado? No te escuché bien. Brian pregunta: si hubieras estudiado medicina, ¿en qué te hubieras especializado? Yo me hubiera retirado ahí inmediatamente. Porque, o sea, yo no tengo o sea, yo no tenía el amor por eso. Entonces, fue nada más como una especie de querer imitar al hermano que está estudiando medicina, o más que eso, darle gusto a los papás, aunque mis papás no son los típicos papás que quieren que el hijo sea abogado o médico, sino que ellos dicen lo que quieran. Y entonces no me hubiera especializado en nada, seguro no hubiera terminado, porque uno puede terminar, yo creo, filología, así no le gusta, porque se termina, pero medicina creo que es imposible, porque exige, pues es muy rigurosa y una disciplina muy tremenda, y además tantas cosas que yo no sé sumar, no sé restar, o restar sí, pero no me hubiera especializado, ni hubiera terminado, es más, no hubiera terminado el primer semestre, entonces eso está totalmente desechado. Pregunta, Jeremy. Mi pregunta es que si no hubieras decidido ser escritor, ¿qué profesión habrías elegido? Que eso es muy difícil porque, o sea, ya está, ya fui, es lo que estoy siendo. Entonces, no tengo ni idea. Pero, pues, empecé como en el periodismo, pero me decepcioné muy, muy rápido, porque trabajar, por ejemplo, en un periódico donde vos hacías el texto que te pedían y lo mandabas y lo cogía un redactor y el segundo redactor y el tercero y luego el jefe de redacción
y al final el texto que usted había hecho había desaparecido porque ya era totalmente modificado por las otras manos. Entonces, ese tipo de periodismo no, hay muy buen periodismo que suele ser o no suele ser, es el periodismo independiente. Pero pues tal vez estuviera metido en el periodismo, pero no más, pues no veo por otro lado. Pero ahora ya soy lo que soy y con todas las de la ley. Bueno, hablando también de ese tema del periodismo, Brian también había preguntado anteriormente que después de haber forjado su carrera como escritor, ¿cómo cree o se imagina usted que sería su vida siendo periodista? ¿Cambiaría mucho de acuerdo a los lineamientos que nos venía comentando? Pues de ser periodista sería un periodista independiente, pero uno no puede escupir para arriba porque pues, en cualquier momento a alguien le ofrecen un puesto en tal lugar y terminas allá. Pero pues de gusto yo sería un periodista independiente y haría, pues no sé si lo han leído, pero Juan José Hoyos, que es un cronista y un escritor colombiano que escribe en el periódico El Colombiano o escribía, él tiene unos libros de crónicas muy, muy buenos. Y lo que hace es que él escribía crónicas y crónicas y crónicas, nada que ver con el periodismo que vos encontrás en los periódicos, sino que es literatura. O sea, eso es, o sea, el periodismo también es literatura, el periodismo bien hecho. El periodismo bien hecho es literatura. Y el periodismo escrito bien hecho es literatura. Y vos lees a Juan José Hoyos, o lees a Alberto Salcedo Ramos, o lees a Leila Guerreiro, la argentina, o ese tipo de cosas, y suelen ser que escriben textos por encargo, para revistas, para periódicos, para varios lugares, para varios medios, y al final ellos recopilan todos esos textos, los juntan y son libros. Pero, pues ese sería el periodismo que a mí me gustaría hacer, que más que cualquier cosa no estás terminando ni haciendo periodismo, sino que estás haciendo literatura. Bueno, Kevin Alejandro pregunta, ¿las historias o cuentos que tienen surgen de la nada o son planificadas? Bueno, cada vez que yo me voy a sentar a escribir un cuento, yo ya yo no empiezo a escribir sin saber para dónde, porque ahí pasa lo del problema de la hoja en blanco. Yo quiero ser escritor, me siento a escribir, pero ¿sobre qué voy a escribir? No sé, entonces se queda el papel en blanco. Uno para escribir debe tener muy claro lo que va a escribir. Entonces, por ejemplo, mi método es, yo pongo yo pienso muy bien cómo voy a empezar, cuáles son los personajes, qué voy a contar, y pongo un final como tentativo. Y ya con toda esa información y de pensar la historia, me siento a redactar. Y redacto, y por lo general el final que ya tenía decidido cambia. Pero yo siempre, planifico lo que voy a escribir. No sale de la nada. Y tampoco los personajes o los diálogos y las voces salen de la nada. Son cosas que, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, ¿ese sos vos? ¿Ese personaje sos vos? No, ese soy un poquito de mí, pero también es un poquito de un amigo, pero también es otra cosa que me contó este. Entonces es saber coger de todos los lugares y empezar como a armar, que es algo muy complejo. O sea, lo que dije al principio, escribir no es sentarse a escribir y redactar. Escribir es pensar muy bien lo que se va a escribir, saber qué se va a escribir, escoger el tono con el que vamos a hablar y todo eso. Y a medida que usted escriba y escriba y escriba, va a aparecer eso que se llama estilo, que ya la gente cuando lee algo sin que vos lo firmes dice, ese texto es de David. Que, por ejemplo, cuando vos no te ponen te entregan 2 hojas y te dicen, ¿de quién es esto? Y si vos has leído bastante, vos sabes que ese estilo, eso lo escribió García Márquez, o eso lo escribió Cortázar, o ese lo escribió cualquier otro, que es el estilo, que es como como la impronta de uno, o sea, su esencia, eso es lo que es uno. ¿Respuesta o no respuesta? Sí, por supuesto que sí, muchas gracias. De nada, hermano, gracias a vos.
Kevin, puede aprovechar ahí este momento para hacer las otras preguntas que nos habías escrito en el chat, para que también David te conozca y le preguntes de una vez todo eso. Está bien, perfecto. Quería preguntar también, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a la escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas a escribir? Kevin, vea, yo me siento, o sea, yo soy muy disciplinado con la escritura, pero muchísimo. Y al principio me ponía como un horario. Entonces, por decir, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después descansaba y volvía. Pero ese horario y esa rigurosidad se me volvió como si fuera ya un trabajo, como una obligación. Entonces ya no, o sea, escribir por escribir, no. Yo me siento a escribir cuando tengo algo que escribir, pero siempre estoy en función de la escritura. ¿Qué es estar en función de la escritura? Si no tengo nada que escribir en el momento, estoy leyendo, porque al leer yo estoy leyendo un libro y no tengo nada que escribir, y de pronto, ¡prum!, una idea. Entonces yo quiero escribir sobre tal cosa, y ya paso de la lectura a la escritura. Entonces, mi vida gira en torno, todo mi tiempo, a eso, a escribir. Pero no tengo un horario, no me siento de tal hora a tal hora, pero, repito, todo el día estoy en función de escribir, porque eso es ser un escritor. Es todo el tiempo que usted tenga, inviértalo en su oficio. Como cualquier otro que va a trabajar en horario de oficina, yo no me pongo el horario de oficina y me puedo dar el lujo de que no me ponga horario de oficina, pero escribo y leo todo el tiempo. Ese es el principal consejo que les doy a ustedes, que es: lean mucho, los que quieran ser escritores, y los que no quieran ser escritores, lean mucho. Listo, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias, Kevin. Bueno, María Camila pregunta, ¿qué proceso sigue para empezar un nuevo cuento, desde la idea hasta que lo acabas? Sí, tengo una idea, cojo una hoja y escribo por ejemplo, hago como aquí como una explicación, como profesor. El niño está con el perrito en el lavadero. 2, el papá del niño entra a la casa. 3, el papá no ve al niño. 4, el papá no ve al perrito. 5, el papá se preocupa, pues así hasta que hago una enumeración como de las ideas clave. Y con el tiempo voy llenando. Aquí pasó tal cosa, aquí pasó tal, en el punto 1 pasa tal cosa, en el punto 2 otra cosa, hasta que al final esas líneas que eran como ideas se van llenando. Cuando ya están llenas, ya me puedo sentar a escribir porque ya tengo sobre qué. Entonces, lo que decía ahora, no me enfrento a la hoja en blanco porque tengo tema, porque tengo que escribir, porque tengo todo. Entonces ya me siento a escribir y ya es algo que es muy complejo, que es buscar cuál va a ser el tono del cuento, o sea, cómo van a hablar los personajes y todo ese tipo de cosas. O sea, es un proceso que es muy largo y es dispendioso, pero que a mí me facilita mucho la escritura. Hay otros escritores que parten nada más con la idea y se sientan a redactar y lo que les va dictando la mente, y la escriben todo. Pero el mío es como más metódico, como más pensado, como más organizado, como que tengo una estructura, pero nunca parto de la nada, porque cuando uno parte de la nada, pues hay excepciones, pero terminan siendo más como desahogos, o como cosas que les falta una pata, o usted se termina yendo por las ramas. Entonces, cuando uno es metódico, suele, pues, se facilita uno mismo la escritura. Muy bien, David, muchas gracias. Y ahí meto la cucharada un poco con María Camila, que somos del mundo de la comunicación, y lo que acabas de hacer se llama una escaleta, la famosa escaleta que da pie a saber cómo son las acciones que vamos a plantear en el guión.
que tiene como la fórmula básica de una frase de sujeto, verbo y predicado, y ahí vamos organizando pues todo eso. María Camila vuelve y nos pregunta que si siempre has utilizado ese método o lo has ido cambiando. Pues sí, hay cuentos que te exigen, o sea, tengo la idea tan clara en la cabeza que no tengo que hacer como bocetos o escaletas, nada, sino que de la nada arranco. Pero eso pasa mucho. Por ejemplo, Andrés Caicedo escribió varios cuentos así. ¿Cómo? Yo estoy, o sea, es como un monólogo, entonces empiezo, tengo sueño, tengo hambre, voy a ir a la cocina, y empieza como a redactar como con esa compulsión, y ese tipo de cuentos se pueden escribir sin voz, hacer como un método. ¿Por qué? Porque el mismo cuento te pide que haya incoherencias, que haya digresiones, pues que te vas por las ramas, te permite que se vea la compulsión, que sea absurdo, que sea ilógico, que haya de todo. Entonces, eso pasa también mucho con los monólogos o con los soliloquios, que usted cuenta lo que se le viene a la mente, y eso lo hacía mucho Andrés Caicedo. Eso también ha pasado en algunos cuentos, pero por lo general lo mío sí es más como más pensado, como más planeado. Y de un tiempo para acá, yo antes escribía cuentos, ahora ya estoy escribiendo libros de cuentos. ¿Cómo? Yo desde antes, o sea, yo tengo una idea de cómo va a ser un libro, y ya no pienso un cuento, sino que pienso un libro. Entonces yo digo, este libro, por decir bebestiario, este libro va a ser sobre el licor, y empiezo, esta historia aquí, esta acá, y lo diseño todo como si estuviera escribiendo una novela. ¿Y qué pasa? Hago cuentos sobre el licor, al final se lee como una totalidad, que es como si fuera una novela, pero siguen siendo un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque si yo saco un cuento del libro, el cuento solo significa, o sea, se entiende. En cambio, si yo saco un fragmento de una novela, que le quedan faltando cosas. En cambio, el cuento debe ser un libro de cuentos sobre unidad temática, o sea, sobre un mismo tema. Cada cuento debe ser independiente, así todos hablen sobre lo mismo. David, ya que ahorita acabas de tocar el tema de los perritos, Cristian Vázquez pregunta, ¿en qué te inspiraste para escribir Yo no maté al perrito? Sí, a mí me gustan mucho los perritos, y yo no maté al perrito. Lo que pasa es que tengo la idea, pero la idea no tiene nada que ver con perritos ni con nada. La idea es que yo quiero contar algo que sea como la misericordia que tenemos con los que no se pueden defender o con los que están sufriendo. Entonces, que hay que ser misericordiosos. Y sobre eso parte el cuento. ¿Cómo? Una abuela se preocupa tanto por el perrito, y ahí empieza como ya la mente a diseñar esa idea, entonces yo la quiero volver un cuento. Entonces empiezo, una abuela se preocupa tanto por el perrito, porque lo ve enfermo, porque ve que ya no puede saltar, que ya no puede hacer nada, que está tirado en el piso, que lo mejor que le puede pasar es morirse, y entonces lo que hace ella es matarlo. No me acuerdo, porque yo ya no me acuerdo del cuento, pero si no, ya lo maté en esta charla. Y es matar al perrito para hacerle un favor, o sea, por piedad, para que el perrito descanse. Pero ¿qué pasa ahí? Nos vamos por otro lado. Al ver que felicitan, es que ya no me acuerdo del cuento, pero al final es como que felicitan al niño porque creen que él lo mató, y toda la familia feliz con él y feliz con el niño porque mató al perrito. Y entonces la abuela siente celos, siente envidia, siente rabia, y ella es la que dice que sí lo mató para que lo feliciten a él. Bueno, gracias por esa respuesta. Kevin Alejandro pregunta, ¿qué consejos darías a las personas que quieren empezar a leer y a escribir? Bueno, para empezar a leer, pasa que los colegios, no todos, muchos, imponen lecturas. Entonces, cuando a uno le imponen algo, por más que le guste,
ya no lo va a disfrutar tanto. Pero ¿qué pasa? Pues también hay que estar del lado de los colegios que la tienen que imponer, porque si no la imponen, muchos no van a leer. Entonces, la imposición es algo que hace que uno pierda cierto interés por algo. Entonces, no imponer, pero bueno, si se impone, que no se impongan los libros que se imponen. ¿Cuáles? Por ejemplo, en mi caso, a nosotros nos ponían a leer la Ilíada, en bachillerato, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, que son libros, son grandes libros, son pues literatura tremenda, pero no es literatura para iniciar, porque vas a y más iniciar con la modernidad, pues con que ahora todo es rápido y queremos todo fragmentado y más corto y menos complejo. Entonces, ese tipo de literatura, a mi pensar, no es la que se debe recomendar. A esa literatura llegarán los que se han interesado por la lectura y a los que se les despertó el gusto por la lectura. ¿Qué hay que leer? Yo siendo profesor lo que haría es, trae tu libro, el que te gusta leer, y vamos a leerlo, y vamos a analizarlo. Y si es el caso, vamos a destrozarlo. No falta el que llegue con Paulo Coelho, entonces vamos a explicarle, le reforzamos si sigue queriendo a Paulo Coelho o no. Hay muchísimos libros que te van a... Si vos pones a un pelado de 15 años a leer a Andrés Caicedo, o no a leer 100 años de soledad, sino El coronel no tiene quien le escriba, seguro que se va a interesar más. Entonces, seleccionar bien los textos y tratar de no imponerlo. Eso por la parte de la lectura. Por la parte de la escritura, ¿qué hay que hacer? Escribir sobre lo que nos gusta. O sea, usted no puede entrar a escribir sobre un tema que desconoce, que es de los errores que se suelen cometer. Vos entras a escribir bien novato para descrestar al lector, estás equivocado. Vos tenés que escribir lo que te gustaría leer. Entonces yo escribo sobre algo que yo quisiera. Este libro que estoy escribiendo, de yo no haberlo escrito, me encantaría haberlo leído. Entonces escribir sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos apasione, sin tener muchas pretensiones. Voy a escribir por el disfrute. Y después, ya con el tiempo, vas a tener lectores que son muy necesarios, vas a tener correctores, vas a tener un mundo de gente detrás que te va a ayudar a perfeccionar y a ver los errores que vos no habías visto. ¿Qué pasa cuando uno escribe un texto? Usted dice, escribí una obra maestra, y te la crees, y te vas feliz a la calle porque sos un gran escritor. Dale 3 meses a esa obra maestra sin mirarla, sin leerla, y volvás a esa obra maestra que escribiste, y te vas a penar. Vas a decir, no, borremos esto. Entonces lo que hay que hacer es muchas veces votar, pero muchas veces seguirle trabajando a ese texto. No habrá quien, que Narciso o el ego, que vuelva a ese texto después de 3 meses y le guste más que en el momento que lo escribió. Listo, muchas gracias, David. Y una última pregunta. Dale. ¿Cuál es tu obra más exitosa? No, ninguna. Una. Lo más exitoso que ha pasado conmigo es que después de publicar, o sea, lo que más me alegra es que después de publicar un libro mío, a los 2 días o al día, ya se vendieron 5, los compraron mis 5 tías, y al otro día ya se vendieron 2, mi papá y mi mamá. Entonces ya con eso a mí me basta. Pero hay otra cosa, que es que hay libros, es que uno se autopublica un libro, o sea, vos sacas de tu plata y te pagas la impresión y lo tenés en tu casa, y no se va a vender y no va a pasar nada, porque es que hay otros, como la editorial de la Universidad de Antioquia, donde yo empecé a publicar, que no tienen tanta difusión, pero se ven en algunas librerías. Ahora ya pasa algo, que después de un camino recorrido, pues yo puedo, pues tengo la dicha de que ya me publican editoriales, que en todas las librerías del país donde vos vas a ver mi libro, y casi que te lo imponen. O sea, es el marketing, es el comercio. Entonces, esos libros la gente los agarra de una, porque los ponen en la primera parte, y te lo saben vender, y entrevistas por todos lados, y muchas cosas, y publicidad, y reseñas, y entonces
se vende, pero exitoso, por ejemplo, Mario Mendoza. A mí no me gusta mucho Mario Mendoza, pero él vende millones y millones de libros. Exitoso García Márquez, que después de muertos cada vez tiene más dinero. Voy a parar un minuto, porque profesora, ¿me deja ir al baño? Claro. Venga, mientras tanto, César está por ahí. César. Él ha tenido fallas en internet, no sé si pudo volver. Él me escribió aquí hace un momentico del celular y me dice que ha tenido fallas con la conexión, que se entra y se sale. Ah, bueno. Pero no sé si ya llegó, miremos a ver. Miremos a ver si está por ahí. Porque es que ahora que David estaba hablando de la escritura, quisiera que César nos compartiera. Él ha hecho un buen ejercicio con los chicos y ha hecho una buena tarea con ellos en ese ejercicio de la escritura. Me ha parecido muy interesante ese proceso que él ha hecho y que nos compartiera esa experiencia. Pero si no está, si vuelve, le preguntamos. Bueno, de igual manera vamos ahí, pues vamos a seguir pensando en ese tipo de preguntas, que sabemos que David es una persona, lo vamos conociendo y es muy abierto, ¿verdad? Como nos cuenta, con la forma como nos lo cuenta, es muy chévere, que nos da a entender todo este tipo de características de un escritor, porque podríamos encontrarnos con una persona muy rígida, pero a la vez nos podemos encontrar una persona como muy contemporánea y cercana, con la forma en que nos comparte todo este tipo de cosas. Muy chévere, pues, que hay gran participación. Hemos llegado a estar a más de 35 personas. Por motivos individuales, supongo que uno que otro va y viene, pero aquí estamos. La idea es que podamos seguir compartiendo con él este momentico de conversatorio, de la lectura, sobre la obra de él y de los... Yo, David, Descansado. Bueno, ¿sí estaba César o no? No, César. Pero yo quiero, bueno. para retomar este momentico, Carlos Andrés Ortiz ahorita nos había escrito que, primero, cuáles han sido los autores referentes, ¿cierto? Con cuál te hiciste lector y a cuáles admiras más, por supuesto. Y a su vez, cuál es su visión y opinión de la literatura colombiana contemporánea. Listo. Además de eso, acabo de ver un mensajito que dice acá que si a mí me gusta Pablo Coelho, ¿por qué lo mencioné? Era como una ironía, porque pues hay literatura de literatura. Entonces, hay gran literatura, como decir Dostoyevsky, como decir los primeros momentos de Vargas Llosa, Borges y ese tipo. Hay otro tipo de literatura que es entre la que está Pablo Coelho, que es como superación personal, que no tengo nada contra la superación personal, pero pues no me gusta y no la considero nada que valga la pena. Pero esos son los libros que más se venden. Esos libros todo el mundo los lee y todo el mundo es que te los venden diciendo que después de leerlos vas a ser mejor persona y vas a estar más feliz, y ahora todo el mundo está buscando de comprar la felicidad, entonces a comprar Pablo Coelho. Mientras que los otros libros de la gran literatura te exigen, y por eso no es la literatura de las masas. Bueno, mis escritores, yo empecé como los muchachos, encantado con Andrés Caicedo. Todavía no se me ha caído, pero ya no es mi escritor. Pues incluso yo decía que Andrés Caicedo era más que García Márquez, porque uno a esa edad es muy, muy rebelde y también a veces muy ingenuo, y no es nunca más que García Márquez. Pero empecé con Andrés Caicedo, me encantó García Márquez. El libro que más me gusta de García Márquez es El coronel no tiene quien lo escriba, que es cortico. Si no lo han leído, está en PDF, lo encuentran y en 2 horas se lo leen a la abuela, y por ahí derecho se lo leen ustedes y lo disfrutan bastante. Me gustan mucho un escritor costeño que se llama Álvaro Cepeda Zamudio, que también en internet encuentran cuentos, y tiene una novela que es considerada una de las novelas
más importantes de Colombia, que es la Casa Grande. Pues es que escritores muchísimos, pero pues mi gran libro es El Quijote, que con 1000 y punta de páginas ya van 2 lecturas y media del Quijote, pero es un super libro que no recomiendo que sea el primer libro o la iniciación para leer literatura, pero es un gran libro. Ese es mi gran libro. Otro de mis grandes libros es La Conjura de los Necios, que es como parecido al título mío, y que es La Conjura de los Vicios, pero es un libro que también lo encuentran en PDF en internet, y es muy, muy gracioso y muy inteligente. Literatura, pues muchísima, me puedo quedar hablando horas, me gustan. Hay un escritor que se llama Felisberto Hernández, que es uruguayo, entonces saquen el lapicero y van apuntando para que hoy y esta semana no vean telenovelas, sino que se pongan a leer, es lo que les estoy diciendo. ¿Qué pienso de la literatura colombiana? Pues a mí me gusta, me parece que ahora se está escribiendo mucho y hay muchos escritores jóvenes y todo, pero tiende todo el mundo a comprar siempre los mismos, que es Mario Mendoza, Jorge Franco, Héctor Abad Faciolince, pero que son los que venden y los importantes y los conocidos, pero estoy convencido de que hay escritores muchísimo mejores que ellos, pero muchísimo, que nadie conoce o poco se lee. Pero la literatura colombiana goza de mucha salud, y Juan Gabriel Vázquez, pues dicen que es el gran escritor en este momento de Colombia. Yo respeto esas opiniones, pero para mí no. Me parece que pues, se lo ha ganado todo, es más importante en el exterior que en Colombia, pero no es como la literatura que me gusta, porque desde un punto muy personal, una opinión muy personal, me parece que le falta como alma, como que todo es muy correcto, como que todo es muy perfecto, como que los personajes son muy de papel. Entonces me falta, como me gusta esa literatura en que hay desparpajo, que hay gracia, que hay descuidos, que usted encuentra errores, y todo eso que digo lo encuentran, así no lo crean, en García Márquez. Usted encuentra incoherencias, errores, desatinos, un montón de cosas, y en Juan Gabriel Vázquez no. Entonces es tan correcto, no parece que escribiera un humano, sino que escribiera una máquina del año 3500, ya que es como muy acartonado, muchas cosas que la gente le puede ver buenas, pero que me parece que le falta alma. El último libro que leí, me preguntan por ahí, pues estoy releyendo, porque estoy escribiendo una novela, estoy terminando una novela, y uno de los personajes es Fernando Vallejo, el escritor. Entonces, Fernando Vallejo vivió en México como 40 y punta de años, y hace poco tuvo que regresarse a Colombia, porque él renunció a la nacionalidad colombiana hace mucho tiempo, dijo que a Colombia nunca más, y adoptó la nacionalidad mexicana, pero por cosas de la vida tuvo que regresar a Colombia después, y que esto no salga que esto es el secreto, que no salga de Latinoamérica, intentó clavarle un puñal a un vecino, y entonces tuvo que volverse a Colombia para que no lo metieran a la cárcel. Entonces yo estoy escribiendo algo por el estilo, y entonces por eso me tuve que releer los libros de Fernando Vallejo. ¿Qué pasa con Fernando Vallejo? Es un escritor que yo recomiendo muchísimo. ¿Y por qué? No por lo que dice, porque muchos pensamos que cuando uno llega a leer una historia, y no siempre. Cuando usted va a ver una película, usted llega a ver una historia, que le cuenten una historia. Y hay muchas formas de hacer literatura, y de hacer cine, y de hacer teatro, y de hacer arte, y no necesariamente usted tiene que narrar una historia. Entonces, ¿qué pasa con Fernando Vallejo? Fernando Vallejo escribe, y en la mayoría de sus libros no tiene un argumento pues como asunto o tema, o una historia para contar, pero usted lee dichoso. ¿Por qué? Porque tiene algo de lo que carecen la gran mayoría de los escritores. Los escritores cuentan una historia, Fernando Vallejo no, pero los escritores carecen de un estilo.
y el de Vallejo es impresionante, o sea, es como si fuera música. Entonces vos lees a Vallejo como, y te va llevando sin contar nada, insultando a todo el mundo, pero te va llevando. Eso es una forma, pues, lean a Fernando Vallejo, también en internet encuentran, y seguro que se van a divertir tremendamente porque es muy diferente a los escritores colombianos. Y que si me gustan los libros de fantasía como Harry Potter, pues yo soy muy chapado a la antigua. Yo no, como que me da cosa meterme a leer esa literatura. La respeto porque pues no la conozco y no puedo hablar de ella, pero ni leer, ni ver ese tipo de cosas, no, yo voy como por otro lado. Pero lean Harry Potter también, o sea, leer cualquier cosa es bueno, pero les recomiendo que lean escritores como los que les mencioné ahora y verá que van a ver cosas más de la vida de ustedes, más como de lo que ustedes son, de lo que ustedes viven, de lo que ustedes comen. Y seguro que eso les va a despertar muchísimas ganas de escribir. Yo he sido jurado de algunos premios en Colombia y el 80% de las novelas o de las cortas novelas o los cuentos son estilo Harry Potter. Y entonces, pues, se ve como muy artificial todo, pero escriban sobre lo que sea y lean sobre lo que sea. Pero lean y escriban. Mi opinión sobre el poeta Jairo Carrasquilla Tobón. Ahí me preguntan. Pues, hablar de los amigos, si uno no va a hablar mal, es un pecado, porque los elogios, pues es mejor uno decirle a alguien lo malo para que lo cambie que decirle las cosas buenas. Pero ya que él no está presente, hablemos mal de él, ¿cierto? No, mentira, Jairo Carrasquilla a mí me parece que es un poeta muy distinto, que tiene cosas que muy de Raúl Gómez Hattin, que es otro poeta que yo recomiendo mucho. También lo encuentran en internet, Raúl Gómez Hattin, y también otro, el nadaísta. ¿Cómo es que se llama el nadaísta? Bueno, uno que escribió un libro que se llama... Jaime... Gonzalo Arango. No, el poeta de la máquina de escribir, el de la silla de ruedas. Bueno, Darío Lemos. Entonces, Jairo Carrasquilla es muy por el estilo de Darío Lemos, de Raúl Gómez Hattin, que son poetas como de la vida, como de muchas cosas, pero muy buenos. O sea, Carrasquilla tiene poemas de antología y también se los recomiendo que lo lean. Rosalba debe tener los libros de él y pídaselo que se los compre, porque es muy buen poeta. Ya que está por ahí, déjese ver. Yo no sé si Carrasquilla. Carrasquilla está ahí. Yo no sé si Carrasquilla es más buen poeta o más buen borracho, pero las dos cosas. Es muy disciplinado para escribir y para beber. Junta muy bien las dos disciplinas. Bueno, Andrés, Cristian también pregunta que qué otro tipo de arte te gusta, además de la lectura. Cristian, déjese ver. Pues lo que a mí más me gusta es, yo creo que el arte de las artes es la música. Está por encima de todo, para mí. También lean la novela de Andrés Caicedo, Que viva la música, que él dice algo así como que la literatura cansa, el cine se agota, algo así, no me acuerdo cuál es la frase, por eso que viva la música, porque pues, la música te produce los efectos que no te produce, pues, la música que te llega, te produce los efectos que no te produce ningún arte, por lo menos ese es mi caso. Una canción a veces me para los pelos, cosa que no me pasa con un libro, no llego a esos efectos, pero la música me parece que es el arte. Y no hablo de reggaetón. Ay, déjeme hacerle una pregunta que me acordé. ¿Alguna vez a García Márquez alguna vez él comentaba que él se hubiera, hablando de la música, que él se hubiera conformado con haber sido el compositor de Pedro Navaja?
Usted que ahora que habla de música, ¿cuál tema hubiera usted soñado componer? No, yo creo que O García volviera- Márquez decía que no era con Pedro Navaja, sino con una canción, con un vallenato, que era con un vallenato de Escalona. No, y también con Pedro Navajas, le escuché en una entrevista alguna vez. Bueno, sí, porque también él decía que la música de Escalona, una canción de Escalona era como una novela, era una novela hecha música. Y no sé cuál canción, pero sí sé que, por ejemplo, en mi literatura, pues ahí, para escribirlas tuve que escuchar muchísimos tangos, muchísimos boleros. Yo crecí en una casa donde se escuchaba a Julio Jaramillo, a Leo Marini, a también mucha salsa vieja. Entonces, sí, porque también mis libros son como bandas sonoras, como que también está la Sí, música de fondo, entonces vos también encontrás un rap, o también algo de punk, o también un tango, pero pues, y también la literatura que está escrita con ese fin también es música. Y por eso les digo que si ustedes leen a Fernando Vallejo es como si estuviera música, porque es muy rítmica, porque vos vas leyendo y vas como brincando, como si te la cantaran, funcionaría. Pero sí, Rosalba, la verdad es que muchos de sus cuentos son canciones. Y a Rosalba, ¿cuál es esa canción? La que yo hubiera querido escribir, Matilde Lina. Amo esa canción. Esa canción es muy bonita. Eso es Seguro algunos de hermoso. ustedes van a decir que las 4 babies, ¿quién? Rosalba, Hola. yo quería decir que a García Márquez le preguntaron que qué era 100 años de soledad y él respondió que 100 años de soledad era un vallenato hecho libro. Vallenato sí. largo. También dijo, también lo mencionó alguna vez. Yo quiero preguntar, hablando de la música y de que para ti es el arte de las artes, ¿alguna vez te has inspirado en una canción para escribir algún cuento o algo? Pues que yo me acuerde, no. 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 Ah, ok. Lo que sí he hecho es que he cogido canciones y he jugado con ellas dentro de los textos, incluso sin citarlas, sino como si fuera algo que dice un personaje. Una frase contundente de cualquier canción y con esa frase responde un personaje. Porque yo siempre utilizo la música en mis libros, pero no que una canción me haya dado un tema o una idea para escribir, no me acuerdo. Pero sí, los libros míos sí tienen mucho de música. Ok. María Camila pregunta que a qué edad se puede empezar a tomar la Bastilla. Es que lo que pasa es que La Bastilla es un cuento del libro de Bestiario, para los que no sepan, que es unos muchachos que terminan de estudiar filología y como no tienen plata, les toca comprar la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Es alcohol para desinfectar. Y entonces lo que hacen, pues muchísimos, pues me imagino que los que están conectados, más o menos el 80% han cogido frutiño y le han echado el alcohol antiséptico y se lo toman en familia. Pero eso es la Bastilla, es un alcohol, es alcohol para curar aporreones. Entonces, ¿a qué edad? Depende de los papás que tengan. De los papás y de los amigos que tengan. Por ejemplo, yo a los 14, voy para 24 años de haber tomado mi primer La Bastilla. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que en vez de tomar alcohol, La Bastilla y ese alcohol antiséptico, tomen aguapanela y le echan un poquito de alcohol antiséptico.
No, mentiras, es un chiste, no se lo tomen literal. Sí. Claro que no. Bueno, aquí Carlos Andrés hace una pregunta bastante interesante. ¿Qué significa para vos poder decir soy escritor? ¿Y qué cosas de la vida hay que sacrificar para poder serlo? Bueno, hay que sacrificar muchas cosas. O sea, primero que hay que dedicarle todo el tiempo, hay que dedicarle gran parte del tiempo y renunciar muchas veces a las salidas, a las fiestas, a muchas cosas. O sea, si usted lo asume de una manera profesional. Hay que sacrificar, tener plata, porque ser escritor no da nada de plata. Pues muy poquitos escritores en Colombia pueden vivir de lo que escriben. Por eso incluso Héctor Abad Faciolince y todos estos tienen, a pesar de que venden libros, tienen que emplearse en periódicos escribiendo columnas, artículos y cosas así. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué significa para ti decir soy escritor? Pues en un principio podría significar mucho, porque cuando lo que decía ahora es que uno no cree ni siquiera en lo que hace, y cuando medio le reconocen algo, o se te infla el pecho y te sentís supremamente, te crees más de lo que sos, y entonces en ese momento uno dice soy escritor y sale casi que volando, caminando por la calle, con un ego tremendo. Pero ahora significa es dedicarle todo el tiempo y escribir y leer, y es un trabajo más, que yo no lo veo como un trabajo, un oficio, que es como también es darse el lujo de poder hacer lo que uno quiere, porque todo el mundo no hace lo que uno quiere, y yo puedo decir que yo hago lo que yo quiero y que disfruto haciendo lo que yo quiero, y que aunque es muy tortuoso escribir porque es muy, muy complicado, es a la vez un disfrute cuando usted termina un libro. Jeremías dice otro tipo de apostolaría. Bueno, ahí gracias por la respuesta. Jeremy nos pregunta que, retomando el tema del arte, que si no fueras escritor, ¿qué otro tipo de arte harías? Pues yo haría todas las artes, pero no tengo cómo. Pero pues me encantaría hacer cine, por ejemplo, buen teatro, buena música, pero no tengo como herramientas y formación para hacer nada de eso. Entonces me quedo con lo que medio conozco y domino, y en eso estoy. Me quedo con la escritura. Que eso nos hizo, por ahí había otra pregunta, que no la... ¿Quién de ustedes, por ejemplo, escribe? Por ahí había... Yo, por ejemplo, no escribo tanto, soy más de lo visual, pero sí me gustaría como aprender, por así decirlo, a tomar ese hábito como de la escritura. ¿Y lee? Sí, señor, yo leo. Yo por lo general leo bastante, se puede decir que bastante, pero yo no escribo tanto, yo escribo muy poco. A veces si se me quedó algo de la lectura, o si me quiero imaginar otro mundo con otros personajes diferentes, ficticios, realistas, pero yo la verdad no escribo tanto, yo leo más. ¿Y qué te gusta más hacer que leer? Pues no sé, también a mí me gusta mucho la música. Qué bueno, ¿y qué música te gusta? Ya vamos a cambiar de rol. Eso está muy bien, parece perfecto. Yo soy pianista, a mí me gusta la música del piano.
Qué bien, vea, le recomiendo un escritor que se llama Felisberto Hernández. Él era pianista y todos los cuentos de él son como el personaje siendo pianista. Entonces, lo que pasa cuando él está tocando, por ejemplo, hay un cuento que él está tocando piano en un concierto y acá se le para un gato. Entonces, cómo él empieza a reaccionar, cómo no desconcentrarse mientras el gato está acá. Entonces, busque los cuentos, apunte, Felisberto Hernández, y vas a encontrar cuentos sobre un escritor pianista. Qué bien. Listo. Y Kelly. Kelly le gusta leer, escribir, cantar, bailar, dormir. Sí, me encanta leer, escribo. ¿Escribe? No, casi no escribo, pero leo, me gusta A mucho mí me leer. encanta dormir. ¿Y qué te gusta leer? O sea, que eres como mi hermanita. ¿Qué? Kelly es hermanita. ¿Por qué? ¿Cómo es su hermana? ¿Qué? Ah, ya entiendo, sí, sí, me gusta mucho. Porque... A mí me gustan mucho esas historias de cuentos juveniles, mucho libro juvenil de los muchachos, me encanta ese tipo de literatura. Bien. Y de todo también. Y hay que leer mucho. Sí, ¿Y vos, qué te gusta? ¿A quién? Es que no veo el nombre. A usted, Jeremías. Jeremy. Jeremy. A mí lo que me gusta es que a mí me gustan muchas cosas, leer, dibujar, armar rompecabezas, escuchar música. ¿Y qué te gusta más de todo eso? Sinceramente, escuchar música. ¿Y qué música escuchas? Música de guitarra. ¿Cómo cuál? Más guitarra eléctrica, la verdad. ¿Y tocas guitarra o no? Sí, acá la tengo. A ver, mostrala. Una canción. No sé tocar ninguna canción. Ah, todavía no la toca. No, todavía no. Está. Libérate. Ah, qué linda. Acá está de color azul. Hermosa. Muy bonita. Qué linda esa guitarra azul. Está bonita. Hermosa. Deberías cuidarla bastante, así sigue bonita. No, tocarla bastante para que suene. También, sí, la práctica. Más fácil tocarla, interpretarla, sacarle provecho a ese buen instrumento. Por aquí Carlos Andrés tenía otra pregunta para David. ¿Cómo nació el libro Ataque de Risa? ¿De dónde salió ese extraordinario personaje? Dice Dame música de fondo y yo les voy contando. De fondo y yo les voy hablando de la respuesta. Listo, hágale. De Risa, el personaje es una muchacha que se llama Risa. Y lo escribí, pues quise escribir un libro así después de leer a un escritor que se llama Álvaro Cepeda Zamudio, que tiene un libro de cuentos que se llama Cuentos de Juana. Cuentos de Juana son varios cuenticos cortos sobre una mujer. Álvaro Cepeda Zamudio era el mejor amigo de García Márquez. Y después de leer ese libro, yo dije, yo quiero escribir algo por el estilo. Y pues por el estilo fue que escribí un libro que nada tiene que ver con ese, pero por lo menos me dio la idea de escribir un libro donde el personaje fuera una muchacha y hablara siempre una muchacha y contara todas las cosas, pues las rebeldías y todas esas cosas. Y de ahí nació ese libro, después de leer otro libro, que así es como nace la literatura de todo el mundo.
García Márquez escribió y escribió después de leer un libro de Juan Rulfo, que se llama Pedro Páramo, que también lo recomiendo mucho, que le dijeron, García Márquez, mire este libro que apareció, que publicaron, y él lo leyó y quedó fascinado y dijo, no, yo tengo que escribir así. Y él empezó a escribir y escribir y escribir, motivado por otro. O sea, para uno escribir tiene que leer, y si leen mucho, y si escuchan mucha música, y si ven cine, y si van a teatro, y si dibujan, y si pintan y todo eso, y ven pinturas, y ven de todo, seguro que les van a llegar muchísimas ideas, porque uno sentado, acostado en la cama, rascando de la barriga, no, nada le va a llegar. Entonces hay que meterle con todas las de la ley a leer, a todo, sobre todo a leer. Sí, es muy cierto lo que tú dices, David. Es muy cierto que hay que dedicarse y también leer mucho. ¿Y qué estás leyendo vos? Yo en estos momentos estoy leyendo un libro, es como una crítica hacia otro libro. No sé si conoces la novela de Dan Brown, la famosísima novela de Descifrando el Código de Da Vinci. Me estoy leyendo la crítica hecha por 2 escritores sobre lo que dice Da Vinci. Y me está pareciendo muy interesante porque nunca había leído ese tipo de lectura. Es como una tesis, por así decirlo. Y lo que hablan en ese libro, y también porque se basa mucho en sus conocimientos. Es muy interesante lo que dicen. Ah, qué bueno. Hay que leer mucho de eso. ¿Y vos, David, qué te estás leyendo en ese momento? Estoy leyendo, ahorita conté que como estoy escribiendo una novela donde el personaje es Fernando Vallejo, me estoy releyendo todos los libros de Fernando Vallejo. Pero ahora lo que pasa es que si llega cierto momento en que uno ya no lee porque le cuenten una historia o por disfrute, así como cuando uno ve una película o eso, no, sino que ya uno entra a leer de otra forma, como de manera crítica. Entonces ya se disfruta menos, o no se disfruta menos, se disfruta de otra forma, que es ya empezar a buscar cosas que te puedan ayudar a vos para mejorar o para hacer la literatura propia. Entonces ya se lee con crítica, como para tratar casi que de desmenuzar el texto o de destruirlo o de cómo lo podría escribir yo. Entonces ya es otra forma de leer que seguro no es la de muchos de ustedes que leen es por placer. Concuerdo contigo, pero no al momento de leer, sino al momento de visualizar una película, un filme. Yo también estoy Hago lo leyéndome mismo. Bueno, Camila nos pregunta que si no le hace falta leer por placer, que si no lo extraña. Pues es que el placer es todo. O sea, todo lo que uno termina haciendo es como en busca de la alegría, de la felicidad, del placer, de ese tipo de sensaciones. Entonces, si yo leo como para desmenuzar un texto o ese tipo de cosas, el placer va por otro lado. O sea, el placer está en que disfruto, ya no leo como por gusto de leer, sino por el gusto de destruir o de desmenuzar un texto. Entonces el placer ya es otro placer, pero también leo muchos libros que primero que no he leído, entonces los leo y los disfruto como los lee cualquiera de ustedes, y después ya si es el caso y me toca, lo leo para pues en una como más críticamente. Le volvió a tocar preguntar, David, ve a todos los que tiene ahí para que les haga preguntas. Yo veo a Manuela. Emanuel. Pero es que si no se ríe, entonces no le pregunta nada. A Cristian.
Déjense ver todos. Déjense ver que David los quiere ver y conocer y preguntarles qué están haciendo ahí. Cristian, usted me pareció, usted comentó que usted quería escribir y que a usted le gustaba escribir. Le pareció. ¿Cuál de ustedes fue? Uno de ustedes me dijo, ay, es que yo quiero ser escritor. ¿Cuál fue? No, Vea, no, la última vez lo que yo quería preguntar, pero ya él pues aclaró esa pregunta, era que si él desde siempre había querido ser escritor. Y usted comenzó a decir que era que yo había dicho que yo quería ser escritor. Seguro que se confundió, pero no, yo quería preguntarle a él. Ah, eso está muy bien, Cristian. ¿Y a Cristian qué le gusta? A mí, pues, leer, ver películas y escuchar música, pues, pues es lo que más me gusta. Ir al colegio. Pues sí. Diga que no. Diga que no y lo extrañamos, y extrañamos el colegio todo en este momento. No, porque no ir al colegio es muy bueno. Antes todo el mundo se ponía triste y enojado cuando le iban a sacar la basura. Ahora todo el mundo pelea para poder salir unos 10 segundos a la calle. Es verdad. Y hacer los mandados, ¿cierto? Claro. Pues sí. ¿Verdad? Hagan bastante basura. Ay, David. No, estrategia, para poder salir más seguido. Claro. Pues sí, hay que acabar el mercado rápido. No sé, Rosalba, ¿cómo estamos de tiempo? Cuéntenos. No, pues el tiempo son las 4, pero no sé si ya están cansados y quieren preguntar más, porque hay muchos que están ahí y no sé si quieren hacer alguna pregunta o conversar un poco más. No, la cuestión es que nosotros no estamos cansados. El cansado parece David de responder las preguntas. No, sino que Carlos Andrés. No sé si ya respondieron, pero es que hubo un momento en el que se me fue el internet, pero yo por el chat le preguntaba a David que si pues a él le gusta también las películas y si no fuera escritor le gustaría pues como hacer películas. Si le gusta mucho una película, ¿haría un libro sobre esa película? Muy buena pregunta. A mí, Cristian, a mí me encanta el cine, pero me encanta. O sea, lo disfruto muchísimo, veo muchísimo cine, sobre todo más como cine latinoamericano, películas argentinas, peruanas. Te recomiendo una que se llama El hombre que copiaba. Es una película que está en YouTube y es de Brasil, pero tiene los subtítulos. Miren esa película, que es muy buena película. Hay otra muy buena, hay un que se llama, es venezolana, que se llama Piedra, Papel o Tijera. Todo lo que les digo es bueno que lo apunten y verá que si no les gusta, me escriben al correo y me insultan. Si no, bastante. Pues, ¿cómo lo vamos a insultar usted, David? ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo vamos a insultar usted? Yo me dejo insultar. O sea, yo no soy profesor de ustedes, o sea, que ustedes sí me pueden insultar. Por Facebook, se meten a mi Facebook y me insultan. ¿Qué película tan mala me recomendaste? Entonces te recomiendo otra. El hombre que copiaba, muy buena película. Piedra, papel o tijera, es otra película. Made in USA, peruana. Una pregunta. Recomendame Cristian. ¿El hombre que copiaba está doblada hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O está doblada? A la derecha. Está doblada lo colombiano hacia la derecha.
Y a Cristian, ¿qué me recomienda? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Explíqueme eso que no Él me hizo un entendí. chiste que como está doblada, si está Por eso. doblada a la derecha o a la izquierda, entonces yo le digo que como está doblada a lo colombiano, está doblada a la derecha. Ah, Ese estilo ya es más difícil de entender, y ya es más político. ah. Yo dije, ¿cómo así? Es que hay doblajes a la izquierda y a la derecha. Caí redondita. Ay, Rosana. Ay, qué delicia. Ahí te veo, Jeremías. Camino a la raíz de esquite. Colombia está doblada a la derecha y Cuba a la izquierda. Sí, no había escuchado ese término. Vea, qué lista tan matada la mesa que tiene que silenciar el micrófono. Sí, ríe mucho. Ay, bueno, ahí como para ir sacando un poco de conclusiones, que lastimosamente tengo que retirar por motivos académicos de mi universidad. ¿Cómo se ha sentido en este pequeño y corto bueno, corto no, porque hemos conversado bastante de todo un poco, de cómo se ha sentido y qué consejo nos puede dejar a todos ahí brevemente con respecto a todo el tema de la literatura, la lectura y la escritura? Hombre, muchas gracias a vos y a la profesora Rosalba y a los demás. Muchas gracias por todo, me sentí muy, muy, muy cómodo. Les agradezco mucho que no se hayan dormido. Les agradezco mucho las preguntas, las respuestas, todo. Me sentí muy, muy bien y muchas gracias por el interés. Y les digo nada más que, pues, que uno en esta vida tiene que hacer lo que le gusta. Y lo que les de mi parte, pues yo les recomiendo que lean mucho. Si no les gusta escribir, no escriban, pues no se obliguen a hacer tampoco lo que no les gusta. Pero si les gusta la música, hagan música y pierdan tiempo, pero no lo pierdan todo. Y en ese tiempo que aprovechen, en ese poquito tiempo que aprovechen, aprovechenlo bien. Y hagan cosas que después a uno lo coge la noche y termina uno mirando para el techo diciendo, pues, ¿qué hice? Nada. Entonces, lean, disfruten, pasen bueno. Y por el momento no se obliguen a hacer nada que no les guste. Y los que escriban, me ofrezco a que cuando tengan algo que consideren que está bien o que es publicable, se lo entregan a la profesora Rosalba. Y yo con mucho gusto les leo y les doy mis sugerencias y les doy mis comentarios y todo eso, que no van a ser comentarios elogiosos a menos que lo ameriten, pero con mucho gusto. Así es que se empieza a aprender, como escribir y que otra persona nos diga todo lo malo que hicimos en ese texto. Entonces también me ofrezco, también estoy en el Facebook, me pueden agregar al Facebook y con mucho gusto, amigos, por ahí, cuando vaya a Colombia, nos veremos por allá para que cuando vos ya tengas la primera canción en la guitarra azul, la cantes, mientras la otra muchacha, que no recuerdo el nombre, pinta, y el otro va proyectando algo en cine, y el otro va haciendo algo en teatro, y juntamos todo bien bueno. Ok, pero voy a tratar de conseguirme una guitarra eléctrica. Jeremy, primero practiquen esa, aproveche que es una guitarra muy bonita, muy bacana, y la mayoría de guitarristas empezaron aprendiendo en una acústica, que lo tenga ahí presente. Y Lo malo es que las cuerdas arriba son más difíciles de apretar y me quedan doliendo los dedos. La práctica es al maestro, si no vea que David escribió cuentos como un berraco para poder llegar donde está. Bueno, también es verdad. Muy bien, Emanuel, dale. Emanuel me iba a hacer una pregunta, pero no lo veo. Mi Facebook. Mi Facebook es David Betancourt. David Betancourt. Pero yo miro. Este es el que no me lo vaya a poner por nada.
Ahí les pongo el Facebook mío. Ese es, ahí lo encuentro. Ok. Perfecto, David. Muchas gracias pues a todos, a Rosalba, a todo el mundo. Gracias a usted por habernos acompañado en este espacio y hacer este espacio tan especial para todos nosotros. Muchas gracias, hermano. David, muchísimas David. gracias. No, a ustedes. Muy, muy contento de haberlos visto. Y haber Y a escuchado todos los... misa. También a todos los que nos acompañaron en esta tarde, muchísimas gracias. Los seguimos todos los viernes de 2 a 4. Estamos leyendo, así que los invitamos a que se sigan uniendo a nuestras lecturas. Al igual que los lunes de 2 a 4, que son las lecturas dramáticas. También para que visiten nuestro sitio web de Página 18, en el que estamos publicando también todo este tipo de actividades que se han desarrollado en el taller de lectura, para que también participen. Dale, me mandas por Facebook cuál es la página y todo eso para yo entrar. De una. Listo. Chao y gracias pues. Listo. Nos vemos. Chao. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Chao, David. Gracias. Sí. Chao. Chao. Hasta luego, muchas